Hoy vamos a continuar con lo programado y vamos a ver la parte de la unidad 7 relativa a las propiedades hidráulicas de los suelos. El agua en la masa del suelo siempre se va a conseguir y su influencia es de gran importancia en el comportamiento de estos. El agua puede ser estática, puede estar en movimiento y en definitiva muchos suelos modifican su comportamiento al entrar en contacto con el agua. En cualquiera de su estado, cuando está el suelo saturado, está parcialmente saturado. El agua en el suelo se puede conseguir de dos maneras, como agua libre o como agua retenida. El agua retenida, a su vez, puede estar en forma de agua estructural, en forma de agua adherida o absorbida o en forma de agua capilar. El agua libre es aquella que se mueve en la masa del suelo a la influencia de la gravedad. O sea, siempre está, cuando no hay movimiento, se puede decir que está estática y su posición básica es horizontal. Cuando hay movimiento del agua, pues tiende a cambiar esa posición y la curvatura, pues es hasta el sitio donde sea menor nivel o menor presión. Por otro lado, el agua retenida o forma parte del componente mineral o es retenida en los poros de ésta. Entonces, esa agua puede ser estructural, adherida o capilar. El agua estructural forma parte del mineral del suelo. Y nosotros, mediante el procedimiento del secado del horno, no podemos quebrar, no podemos remover esa agua. La única forma es quebrando la estructura de ese mineral. Por otro lado, tenemos el agua adherida o absorbida, la cual es producto de la atracción eléctrica entre las partículas del suelo y las moléculas de agua, formándose por consiguiente capas que rodean esas partículas de agua altamente viscosa. El procedimiento de secado al horno a veces remueve parte de esta agua o de este agua y a veces no lo completa ese procedimiento, entonces queda, por lo tanto, parte de esa agua pegada al mineral, sobre todo cuando tenemos suelos esencialmente finos. Por último, el agua capilar es aquella cuyo movimiento está gobernado por la acción de fuerzas capilares originadas por la tensión superficial que se genera en el agua. Vamos a ver un poquito qué es la tensión superficial y capilaridad. Nosotros tenemos un tubo capilar, generalmente tienen diámetros de alrededor de 1 milímetro o menos, y lo introducimos en una superficie de un líquido, se genera un desequilibrio en el sistema tubo líquido, lo que hace que se genere la ascensión del agua por este tubo, producto de esta tensión que se da alrededor o en el perímetro interno de este tubo. Entonces, estas fuercitas tienden a alar el agua y por lo tanto el agua sube. Y esto es originado por la diferencia de presiones acá, debajo del tubo y por supuesto encima del sector llamado menisco, que en la mayoría de los casos es de forma semiesférica. Entonces, la ascensión capilar que se genera, o la altura de ascensión capilar, la vamos a llamar H sub C. Para restablecer el equilibrio de este sistema es necesario que el peso de esa columna de agua se iguale al esfuerzo generado en la superficie del menisco. Veamos acá. Entonces, este menisco deja de subir cuando el peso del agua en este cilindro iguala
a la fuerza resultante que sube o produce la ascensión capilar. Entonces tenemos como la tensión superficial se genera alrededor del menisco, entonces actúa sobre el perímetro, por lo tanto el valor de la resultante de esa fuerza sería igual al perímetro por T sub S, que es la tensión superficial, por la coseno del ángulo. Y eso, para que se mantenga en equilibrio, tiene que ser igual al peso del agua. Es decir, que ese perímetro por T sub S por coseno de teta es igual al volumen del agua por el gamma del agua, que sería el peso del agua, como ya hemos visto. Luego, acá sustituyendo, tenemos pi por d, que es el perímetro, por T sub S por coseno de teta, es igual al volumen del cilindro, que es pi por diámetro cuadrado por la altura de ascensión capilar, dividido entre 4, y eso lo vamos a multiplicar por el peso específico del agua. Cuando nosotros resolvemos esta expresión para obtener H sub C, nos da la siguiente ecuación. H sub C igual a 4TS por coseno de teta sobre D por gamma del agua, que es la conocida ley de Jurín. Es decir, la ascensión capilar va a depender, por un lado, de la tensión superficial, el ángulo que estas fuerzas tienen con respecto al tubo, y es inversamente proporcional al diámetro del tubo. Es decir, mientras más pequeñito sea ese tubo capilar, pues mayor es la ascensión capilar. Lo cual lo podemos extender a suelos. Cuando tenemos suelos, el ascenso de agua por capilaridad pues no se puede decir que es igual, debido a que los poros del suelo tienen diferentes tamaños. Pero Terzaghi ideó una expresión a través de experimentos, ensayos de laboratorio, donde H sub C lo iguala a n entre E por D10, siendo n una constante empírica que depende de los granos y varía entre 0,1 a 0,5 centímetros cuadrados. E, la relación por nosotros altamente conocida, que es la relación de vacío, y de 10 es el diámetro efectivo expresado en centímetros, el diámetro que corresponde al porcentaje pasante del 10. Entonces se ve que es inversamente proporcional al tamaño de sus poros. Veamos cómo se distribuyen las presiones en un tubo capilar. Volvemos a tener el mismo tubo capilar, lo introducimos en un líquido, se produce el fenómeno de ascensión capilar con un valor de H sub C. Entonces vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre para este sector. P sub A es la presión atmosférica y nosotros la vamos a asumir como igual a 0. Aquí está el diagrama del cuerpo libre. Entonces P sub A dijimos que valía 0 y es igual a ¿qué? A T sub S por el coseno de teta al proyectarlo acá a la vertical y por el perímetro para hallar la resultante. La presión U que se genera debajo del menisco, o la presión hidráulica, la vamos a multiplicar por el área. Es decir, vamos a simplificar el área que no es un círculo, sino esto es una semiesfera, pero lo vamos a simplificar como si fuera un círculo. Entonces, P sub A igual a T sub S por coseno de teta, que ya sabemos, por el perímetro también ya lo sabemos, más U por el área de este tubo. Si nosotros despejamos de acá U, obtenemos esta expresión, menos 4TS por coseno de teta sobre D, que es muy parecida a la ley de Jurín. Cuando multiplicamos por gamma del agua y dividimos entre el gamma del agua, pues no alteramos en absoluto la expresión
Y al agrupar términos nos queda de esta forma. Menos 4ts por coseno de teta sobre d por gamma del agua. Observemos acá que corresponde a H sub C. Entonces, la presión hidráulica arriba en la parte superior del menisco es H sub C por gamma del agua en forma negativa. Es decir, el agua acá tiene una presión negativa y por lo tanto el agua está en tensión. Entonces, veamos cómo se distribuyen las presiones en un líquido. Cuando tenemos ese tubo, vamos a tener varias definiciones y varias conclusiones de acuerdo a lo analizado. Primero, en la superficie del líquido actúa la presión atmosférica, la que asumiremos como datum de valor cero. Acá la consideramos como datum y actúa la presión atmosférica y vale 0. La distribución de presiones en el seno del líquido es hidrostática, lineal y varía con la profundidad. Observen acá. Caramba. Acá varía de forma lineal y varía con la profundidad. Por arriba de la superficie libre la presión es menor que la atmosférica y por tanto negativa. La distribución lineal y estado de esfuerzo se considera en tensión. O sea, acá se dice que el agua está en tensión, es decir, el agua tiende, debido al fenómeno de ascensión capilar, tiende a unir esas paredes del tubo. Por debajo de la superficie libre la presión es mayor que la atmosférica y la distribución es lineal y creciente con la profundidad, tal y como vimos en mecánica de los fluidos. Acá observen que a la medida que baja, pues va creciendo en función de Z. El nivel de agua de la superficie recibe el nombre de nivel freático, nivel de aguas superficiales, y la presión actuante es la atmosférica. A este lo vamos a llamar nivel freático o nivel de agua superficiales. En esta parte vamos a analizar lo que se denomina presiones en la masa de un suelo. Este es un punto que es de mucha importancia cuando queremos determinar las presiones que actúan, por ejemplo, el muro en contención, cuando queremos determinar los esfuerzos que dominan en el proceso de consolidación unidimensional de los suelos. Entonces vamos a expresar cierta definición. El esfuerzo efectivo o interanular lo vamos a expresar con estos símbolos independientemente de cualquiera de los dos, lo vamos a considerar iguales, y es la presión que se transmite de una partícula a otra a través de los contactos que estos presentan. Y se dice que es efectiva porque genera la disminución de la reacción de vacíos y cambia o modifica la resistencia al esfuerzo cortante de la masa del suelo. Es decir, se denomina efectiva porque al cambiar esta se originan deformación y cambios estructurales en el suelo. Si nosotros aumentamos ese esfuerzo, un esfuerzo efectivo o el esfuerzo efectivo, se producirá un reajuste de la partícula, pasando el suelo de una agrupación suelta a una un poco más compacta. Por otro lado, la presión hidráulica, denominada neutral o de polo también, cuyo símbolo es U, es la presión que se nos genera en los polos del material y esta variación o la variación de esta presión nos afecta sensiblemente el estado tensional de los suelos. Tenemos acá un esquema simplista de lo que es un esfuerzo efectivo y se genera de partícula a partícula, tiende a presionar una contra otra, lo que lo hace más compacto. Por otro lado, la presión de poros lo que hace es tratar de separar las partículas. Entonces, estando el suelo saturado, el agua que está contenida en esos poros pues, tiende a separar las partículas. El instrumento que se utiliza para medir la presión de poros se denomina piezómetro
y es básicamente, o en forma esquemática, un tubo perforado en su parte inferior y de cuya ascensión se puede determinar esa presión hidráulica. Por ejemplo, U igual a gamma del agua por H siendo H la ascensión capilar. Acá se observa un esquema del equipo y también algunas fotografías de algunos tipos de piezómetros. La otra presión que vamos a conseguir en la masa de suelo, que es la más conocida, es la denominada presión total, la vamos a denominar con P o sigma simplemente. Y no es más que el peso total por unidad de superficie de la columna de suelo de agua que gravita sobre un punto a una profundidad determinada. Cuando tenemos una masa de suelo que está bajo el nivel freático, nosotros vamos siempre a asumir que el suelo está saturado. Por lo tanto, el peso específico que le corresponde a esa masa de suelo es el peso específico saturado. Entonces, el peso de esa columna no es más que el integral entre 0 y z si tomamos un elemento diferencial acá de ese gamma saturado por dz, siendo el gamma saturado, como vimos en la unidad 2, igual a gamma prima m más gamma del agua. Nosotros vamos a considerar que gamma prima m y gamma de agua son constantes. Esto no es rigurosamente cierto. No obstante, para el efecto de los análisis que estamos haciendo, lo vamos a considerar como tal. Entonces, si nosotros sacamos de la integral la constante, gamma prima m más gamma del agua, nos da la siguiente expresión. Una expresión muy simplista, donde gamma prima por m la vamos a denominar el esfuerzo efectivo. Tenemos acá, que ya mencionamos, y el gamma del agua por z es la presión hidráulica. Entonces esto nos da una relación básica entre esas tres presiones. La presión total igual al esfuerzo efectivo más el esfuerzo o presión neutral o hidráulica. Entonces en una primera etapa vamos a revisar lo que es una condición hidrostática. Si nosotros tenemos tres piezómetros A, B y C y lo colocamos a diferentes niveles del suelo y todos los tres piezómetros miden o tienen la misma lectura, por cierto, este es el esquema básico que vamos a utilizar para un piezómetro, es simplemente como un bastoncito acá. Si todos tienen el mismo nivel, vamos a decir que no hay movimiento de agua, por lo tanto la condición es hidrostática en este sistema. Entonces veamos unos casos típicos de presiones totales, neutrales y efectivas. El caso A corresponde a un suelo sumergido, es decir, tenemos un suelo acá que está bajo el nivel de agua, está sumergido. El piezómetro, por supuesto, si está en reposo, va a tener una lectura acá, es decir, aquí está todo perfectamente en reposo. Vamos a llamar a las espesoras, el estrato H1, H2. Aquí el peso específico sería el del agua. Y aquí, como está bajo el nivel freático, lo vamos a llamar gamma saturado, como ya acordamos hace poco. Entonces vamos a dibujar los perfiles de presiones totales, neutrales y efectivas. Habíamos dicho que la presión total es igual a U más sigma, pero podemos hacerlo en sentido inverso. Si nosotros a la presión total le quitamos U, nos da el esfuerzo efectivo, que es para lo cual se hacen estos diagramas. Medir P o medir U es relativamente sencillo, entre tanto esto es muy difícil, o prácticamente imposible, por lo tanto hay que utilizar el razonamiento inverso. P menos U igual a sigma prima o esfuerzo efectivo. Entonces, el primer estrato, que es por agua, la presión total, que es el peso de la columna del suelo o agua que gravita sobre un punto, no es más que la altura por el peso específico.
la presión hidráulica coincide exactamente con esa definición, porque es el peso del agua. Y entonces nosotros acá restamos esta área menos esta área y nos da la presión efectiva, es decir, nos da 0. Acá, al final del segundo estrato, se nos acumula la presión, es decir, la presión que traíamos acá, que es la presión del agua en el primer estrato, más la presión total del segundo estrato, que es la altura del estrato por el peso específico de ese estrato saturado. Para el agua se mantiene la definición y la presión neutral sería H1 por gamma del agua más H2 por gamma del agua. El esfuerzo efectivo es la resta, ¿verdad?, de estas dos áreas. Entonces acá H1 por gamma del agua le quitamos el mismo valor, nos da 0. Y H2 por gamma saturado menos H2 por gamma del agua nos da el peso específico sumergido tal y como lo definimos en el tema 2. Entonces, el diagrama o el perfil de presiones efectiva nos da de la siguiente manera. El segundo caso, aquí me disculpan, era el caso B, es el suelo seco sobre un suelo saturado. Entonces acá el nivel piezométrico coincide con el nuevo nivel freático. Este suelo está seco. Por lo tanto, la presión total sería el peso de este suelo que está seco, sería H1 por gamma D. Como no hay agua, decimos que la presión hidráulica es 0 en todo ese estrato. Y al restar el área esta menos esta nos da simplemente H1 por gamma D, un triángulo allí. Acá lo acumulamos, H1 por gamma D, aquí hay otro, aquí es H1 por gamma D, el material debe estar corregido. Aquí H2 por gamma del agua, al restar nos da H1 por gamma D más H2 por gamma prima M. Aquí sí ya está hecha la errata, la corrección de la expresión esta que por motivos involuntarios quedó como gamma del agua. Bien, el caso C corresponde a un suelo saturado por capilaridad sobre un suelo saturado. El nivel freático está acá, el nivel piezométrico acá, porque no hay movimiento del agua. Entonces acá el peso de este suelo sería H1 por gamma saturado, porque este suelo está saturado por capilaridad. En este caso se genera la misma condición que en el tubo capilar, es decir, a partir de acá hay una ascensión capilar y el suelo está a tracción en sus poros, entonces el agua tiende a unir las partículas y entonces la presión es negativa y tiene acá un valor igual a H1, que es esta altura, por el peso específico del agua, y con un valor negativo. Ahora restamos las áreas, ustedes ven acá, este menos este nos da positivo, aquí nos da H1 por gamma del agua, y aquí este menos 0 nos da H1 por gamma saturado. Aquí se hace el mismo procedimiento, sería H1 por gamma saturado, que viene acumulado de acá, más H2 por gamma saturado.
Acá, como está saturado y el nivel freático está a este nivel, pues simplemente se genera el mismo esquema de presiones en un líquido, tal y como vimos mecánica de fluidos de nuevo. Entonces esto se compara con el esquema que vimos del tubo sumergido, del tubo capilar sumergido. Al restar acá, nos da la siguiente expresión. H1 por gamma saturado y H2 por gamma prima M, que es gamma sumergido. En caso de que se persiste acá el detalle, este es caso D, es suelo húmedo sobre suelo saturado. El nivel freático está acá, el nivel piezométrico está acá, no hay movimiento del agua. El peso del suelo es gamma húmedo, que es el peso específico de este suelo como está acá, en condición húmeda, por la altura H1. Nosotros vamos a asumir que en el caso de que el suelo esté húmedo, es decir, que el grado de saturación esté entre 0 y 100, sin incluir esos valores extremos, va a valer 0. La resta acá es muy simple. Aquí abajo se acumulan los valores. La presión del agua, como está el nivel freático acá, se mantiene con su mismo esquema. Acá por último, al restar, pues nos da la siguiente expresión. En el caso de que los niveles piezométricos no sean los mismos, observen acá, tengo un piezómetro ubicado acá y el otro acá, vamos a llamarlos hipotéticamente A y B. En este caso se observa que el piezómetro de este A tiene un nivel mayor que el B. Es decir, que aquí hay más presión que en B. En esa condición se dice que el agua va del punto de mayor presión del menor presión. Es decir, acá el agua asciende. Si el agua asciende, vamos a tomar un valor adicional de la presión hidráulica denominada gamma del agua por la altura o la diferencia entre las lecturas piezométricas. En el caso de que se produzca este fenómeno, esta condición disminuye la presión efectiva, ya que este valor S, o sea, de acá por ejemplo, sube un poco más. Por lo tanto, la presión efectiva es menor. Este se hace más pequeño. En el otro caso, en que el nivel piezométrico de A es menor que el de B, se produce el movimiento del agua en sentido contrario, es decir, el agua baja de este punto hacia este punto. Cuando sucede esa situación, o se da esa condición, la presión de poros disminuye en un valor de gamma de agua por H. Entonces ese valor va a ser negativo y al disminuir pues tiende a actuar a favor de la presión efectiva, es decir, la presión efectiva aumenta. Como veíamos en uno de los primeros esquemas señalados, la presión efectiva actuaba entre partículas y en función de la dirección de la gravedad. Entonces este tipo de movimiento ayuda a esas fuerzas, por lo tanto la presión efectiva se hace mayor y por lo tanto es favorable. Observemos acá atrás un poquito, acá. En el caso de que se produzca este fenómeno de tensión, ayuda a la presión efectiva. Observen acá que al restar este no es positiva y este tiende a ser 0. Es una condición parecida a la del movimiento del agua cuando desciende. Bueno, esta es la primera parte de la unidad 7 y ahora vamos a continuar con la segunda parte.